Históricamente, ser pionero significa ir a un lugar muy peligroso y habitable, conquistarlo y hacerlo habitable para que otros te sigan y se conviertan en un lugar de bendición. Algo así como el pueblo hebreo en la tierra prometida. Pero para nuestros propósitos quiero hablar sobre hacer cosas que nunca han hecho antes y que pasan a ser una bendición para muchas otras personas. Si fueras a Romanos capítulo 12, y no necesariamente vamos a analizarlo esta noche, en dicho capítulo Pablo habló de 7 tipos de personalidades en general o dones. De hecho, están hablando de tipos de personalidad generales. Uno es el liderazgo. Algunas personas nacen para ser líderes. Otro es el servicio. Otro es la generosidad, el dar. Otro es la misericordia. Otro es lo profético y algunos otros similares. Cada uno de nosotros está llamado a brillar en una de esas categorías. Estamos llamados a ser brillantes y estamos llamados a ser un ejemplo de la bondad de Dios. Cuando hablamos de hacer cosas que nunca hemos hecho antes, la mayoría de nosotros no vamos a participar en los próximos Juegos Olímpicos. La mayoría de los que estamos aquí no vamos a postularnos a la presidencia de los Estados Unidos. Gracias, Jesús. Pero por otro lado, dice en el Salmo 139 que Dios te creó de manera maravillosa y asombrosa. Incluso cuando estabas en el vientre de tu madre, su mano estaba sobre ti. Y cuando Él dijo asombrosa y maravillosamente, significa que Dios puso mucho cuidado, que fue muy preciso en cómo te creó. Te creó para reflejar su gloria de una manera muy única. Si te vuelves demasiado único, tenemos consejería para ayudarte, pero eso es otra historia. Por lo tanto, esta noche me gustaría hablar un poco acerca de abrir caminos y voy a mencionar algunos pioneros diferentes. Pensemos en algunos personajes bíblicos y en otros del ámbito secular. Pensemos en cómo Abraham y su esposa Sara dejaron a su familia y todo lo que conocían para emprender un viaje a un lugar en el que nunca habían estado, guiados por el Espíritu de Dios. Pensamos en Moisés, que hizo básicamente lo mismo. Creció en la esclavitud como príncipe de Egipto, así lo llama Spielberg. Luego tuvo que huir para salvar su vida. Mató a ese capataz, pero luego Dios lo levantó y lo envió de vuelta para liberar al pueblo hebreo y guió a millones de personas de la esclavitud a la libertad. Podemos pensar en Jesús dejando la diestra del Padre, siendo adorado por los ángeles, viniendo a la tierra y anunciando el reino y dando su vida por nosotros, redimiéndonos, restaurando nuestra relación con el Padre. Podemos pensar en un hombre llamado Hudson Taylor en Inglaterra en 1854. Dejó todo atrás e hizo algo que casi nadie había hecho antes. Se trasladó a China y fue pionero en una increíble obra misionera. De hecho, hoy en día hay personas en la iglesia clandestina de China que pueden remontar su herencia espiritual directamente hasta Hudson Taylor, hasta lo que él hizo allí. Al aprender un idioma y una cultura completamente nuevos, muy diferentes de los suyos, fue pionero en algo. En el ámbito natural del deporte podríamos pensar en Jackie Robinson. Sabemos que por desgracia hoy en día sigue habiendo racismo, pero a principios de los años 50 era mucho peor. Jackie Robinson fue pionero en algo al convertirse en el primer deportista afroamericano en jugar en las ligas nacionales. Y hablaré más sobre él dentro de un momento. Podemos pensar en Chuck Yeager, quien rompió la barrera del sonido. Ahora los aviones rompen la barrera del sonido todos los días. Pero cuando Chuck Yeager la rompió, era algo muy peligroso. Y hay un llamado para cada uno de nosotros en nuestras vidas, según Juan 15, para dar cada vez más fruto. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto. Tal vez ya lo he mencionado antes, pero a mi edad tengo muchos amigos, algunos en el ministerio, otros empresarios que ya se jubilan. No puedo ni pensarlo porque siento que recién empiezo mi llamado divino a hacer después de todas estas décadas. Parte de mi herencia al crecer fue tener un abuelo italiano. Había emigrado a los 5 años de Sicilia a Los Ángeles y más tarde montó un negocio de mariscos. Fue un buen negocio durante muchos, muchos años que mantuvo a la familia de mi madre y a una parte de la familia más allá de eso. Pero fue algo muy singular porque cuando tenía entre 60 y 70 años, él falleció a los 75 o 76. Fue algo especial que yo fuera un adolescente en aquella época. Tenía una relación muy estrecha con él. Yo vivía a unos 45 minutos de distancia, pero más o menos una vez al mes, los viernes, conducía hasta su casa y pasaba el fin de semana pasando el rato con él. Era un tipo muy interesante. Había sido un pionero al montar ese negocio de mariscos. Era un gran cocinero italiano. Me enseñó algunos de los fundamentos de la cocina italiana. Era un campeón del blackjack, me enseñó. No, no voy a mencionar eso. Estoy en la iglesia. Pero era un tipo muy interesante. A los 74 o 75 años, seguía al frente de su empresa, acudiendo 5 días a la semana al muelle. Obviamente hacía trabajo de oficina, no trabajo físico duro, pero recuerdo que cuando se jubiló oficialmente, le cedió todo a su hijo, mi tío, y en solo unos 4 meses falleció. Recuerdo lo molesto que estaba porque teníamos una relación muy estrecha y yo estaba en pleno proceso de conocer a Cristo. Empecé a darme cuenta de que una de las cosas que creo que contribuyó a su fallecimiento fue que no tenía metas, no tenía nada por lo que luchar. Miró su vida y dijo, bueno, se acabó. Y creo que en cierta medida todos estamos llamados a ser como Josué y Caleb. Todos estamos llamados a salir y conquistar nuevas tierras. Hay una frase que me encanta de una canción de los años 80 y la letra de esa canción dice así: la elección en la vida es cambiar o ser cambiado. En la vida, a medida que nos llenamos de las aguas vivas del Espíritu Santo, supuestamente, o bien somos un estanque al que entra agua fresca y del que sale agua fresca, o bien nos estancamos y el agua deja de fluir, sin importar la edad, a los 60, 70 u 80, quizá falte la energía o el rendimiento de hace 20 o 30 años. Pero hay tanta vida, especialmente en Dios y en el servicio a los demás, que estamos llamados a explorar, crecer y conquistar nuevos territorios. Unos 5 de ustedes están ligeramente emocionados. Me alegro de estar aquí esta noche. Quiero hablar de 4 o 5 claves para llevar un estilo de vida pionero. La primera es escuchar al Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que la oración tiene dos partes? Obviamente está el hablar con el Señor, pero también el escuchar al Señor. El apóstol Pablo habló en Romanos 8 de cómo en realidad no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo quiere dirigirnos y guiarnos, si esto es cierto, y lo es. Primera de Corintios 2:9, Dios tiene más para vosotros de lo que han visto vuestros ojos, de lo que podéis siquiera imaginar, cómo se supone que vas a llegar a lo que no puedes imaginar, lo profético. La Biblia dice que los jóvenes y las jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. La oración no consiste solo en elevar nuestras necesidades, las necesidades de la iglesia, la ciudad y la nación ante Dios, sino que parte de la oración es tomarse tiempo para escuchar. No estoy diciendo que cada día o cada semana vayas a tener una visión ultracolorida descendiendo sobre ti, pero Dios conoce los planes que tiene para ti. Él quiere guiarte y orientarte.
Jesús dijo que el Espíritu Santo te dirigirá y te guiará hacia toda la verdad. Todo lo que Jesús y el Padre tienen, el Espíritu Santo te lo dará a conocer. No estoy diciendo que pasemos toda nuestra vida sentados en una cueva en la cima de una montaña. De todos modos, hace demasiado frío en esta época del año, pero necesitamos tomarnos un tiempo, aunque solo sean 5, 10 o 15 minutos mientras oramos. Muy a menudo, por las mañanas, leo un salmo, medito en él y permito que el Señor hable a mi corazón. A veces hay cosas en esos salmos a través de las cuales Dios comienza a hablarme. Déjame darte un ejemplo. Hace unos 20 años, mi esposa y yo llevábamos 20 años con nuestro ministerio internacional, además de trabajar con iglesias locales y ser pastores a tiempo parcial en una iglesia local. Durante los últimos 10 o 12 años dentro de esa temporada, el Señor nos estaba cuidando muy bien económicamente en el sentido práctico. Podíamos pagar las facturas, apoyar varios ministerios en el tercer mundo, en África y otros lugares, y yo estaba bastante contento pensando, vaya Dios, nos estás cuidando también. Estamos viviendo por fe y ha funcionado. Y un día estaba leyendo en Proverbios el versículo que dice que el justo deja una herencia para los hijos de sus hijos. De repente me sentí muy confrontado de que me había conformado e incluso feliz de poder pagar las facturas para mí y mis hijos que vivían conmigo en aquel momento, pero no estaba trabajando para lograr nada en el futuro que pudiera dejar a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Así que lo compartí con mi esposa y empezamos a orar. No sucedió de la noche a la mañana, pero Dios comenzó a guiarnos y orientarnos durante los siguientes 10 años. Ahora, 20 años después, creo que tengo mucho más que hacer para el Señor, así que no tengo pensado irme a casa mañana, aunque eso sería un gran ascenso, ¿verdad? Pero si mi esposa y yo falleciéramos ahora mismo, tenemos algunas cosas que serán una herencia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, todo por la gracia de Dios. Ese es solo un ejemplo de que al leer y meditar en la palabra de Dios y escuchar al Señor, Él puede inspirarnos visiones e ideas. Mi esposa y yo oramos por ello durante unos 8, quizá 10 años, y de repente Dios comenzó a darnos sabiduría y a abrirnos puertas. Mencioné a Chuck Yeager. Chuck Yeager fue el piloto de combate más exitoso de todas las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Derribó más aviones nazis que nadie. Dicen que su secreto era que tenía una visión de 20/10. Podía ver a 6 metros lo que la mayoría de la gente ve a 3. Eso no suena muy impresionante, pero la vista de Chuck Yeager era tan buena que podía ver el reflejo de la luz del sol en un avión enemigo en el cielo a 80 kilómetros de distancia. Así que para cuando se enfrentaban en esos combates aéreos, él ya estaba al tanto, ya estaba preparado. Pero simplemente era un piloto increíble. Bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. En 1947, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reunió a muchos de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea y los reunió en el desierto de Mojave, no muy lejos de aquí. Y su objetivo era construir un avión y que sus mejores pilotos lo volaran para romper la barrera del sonido. Creo que hay que volar a 767 millas por hora, dependiendo de la humedad y ese tipo de cosas. Pero el problema era que no tenían la tecnología para construir aviones que pudieran soportar la resistencia. Porque cuanto más te acercas a romper la barrera del sonido, mayor es la resistencia. De hecho, hubo aviones que se desintegraron y pilotos que murieron porque no tenían la tecnología para romper la barrera del sonido en aquella época. ¿Por qué menciono esto? Es porque en el punto en el que estás ahora, puede que no tengas todas las habilidades o capacidades necesarias para hacer lo que Dios quiere que hagas.
Pero a medida que camines con Dios paso a paso, Él te enseñará y crecerás sobre la marcha. Mark, buen punto. No te desanimes si solo unas 10 personas se entusiasmaron. Saben, cuando tenía 20 años y el Señor empezó a llamarme para predicar en iglesias y conferencias, estaba muerto de miedo. Tenía un miedo tremendo a la gente. Me llevó unos 8, quizá 10 años, pero de repente recuerdo una vez en Inglaterra, prediqué ante una multitud de más de 12,000 personas. Después de la reunión, casi entré en estado de coma porque me di cuenta. Un momento no tuve miedo, no entré en pánico, tuve un poquito al empezar. Pero puede que no tengas las habilidades o capacidades para lo que Dios te está llamando a hacer en el futuro. Pero a medida que caminas con Él, línea a línea, verdad a verdad, y somos fieles en las cosas pequeñas, se nos da más. Crecemos a medida que avanzamos. Así que no tenían la tecnología para romper la barrera del sonido, pero seguían ideando mejores planes para los aviones. Pero lo que también es interesante es que basaban la ruptura de la barrera del sonido en la teoría de la relatividad de Einstein. Según Einstein, si se pudiera romper la barrera del sonido, toda la resistencia que iba aumentando y aumentando desaparecería por completo. ¿A qué viene esto? Porque uno de los momentos más importantes de la guerra espiritual en tu vida es cuando das el paso y empiezas a avanzar hacia una meta. Todo lo que hay dentro de ti y las voces del diablo y los demonios te dirán, no puedes hacerlo, vas a fracasar, vas a hacer el ridículo. ¿Por qué sueñas con este sueño guajiro? Pero si sigues adelante, Dios te fortalece y entonces se produce el avance. Entonces se produce el avance. Así que basaban lo que hacían en una teoría que se le había ocurrido a un hombre. Tú puedes basar tu vida en las promesas de Dios. Él te ha prometido que te guiará y te orientará. Jeremías dijo en nombre del Espíritu Santo, Él conoce los planes que tiene para ti, para darte esperanza y un futuro, no planes de destrucción. El apóstol Juan oró, que prosperes en todas las cosas, incluida tu salud, así como prospera tu alma. Dios está a tu favor, no en tu contra. Así que no estamos llamados a vivir una vida plácida y aburrida y a sobrevivir de alguna manera. Estamos llamados a ir, como dice el Salmo 84, de fuerza en fuerza, o como dijo Pablo en 2 Corintios 3, de gloria en gloria. Así que un día Chuck Yeager estaba a bordo del último y mejor avión que habían construido y se estaba acercando al punto de romper la barrera del sonido, pero el avión temblaba tan violentamente que tuvo que agarrarse con ambas manos al timón. Incluso con ambas manos, el avión temblaba demasiado. Se comunicó por radio diciendo, esto es una locura, es muy violento. Empezaron a decirle, Chuck, reduce la velocidad, reduce la velocidad. No querían perder al mejor piloto de caza de todos los tiempos. Pero Chuck Yeager creía en la teoría de Einstein, así que siguió adelante. Y entonces llamó y dijo, Einstein tenía razón, toda la resistencia ha desaparecido. Después de eso, el resto es historia. Aviones todos los días del año, por todo el mundo rompen la barrera del sonido, no le damos importancia, pero él fue pionero en algo. Les hablo de Chuck Yeager porque tenía una visión tan aguda. Quizás tú y yo no tengamos una visión de 2010, pero Dios quiere ungir los ojos de nuestro corazón, dijo el apóstol en Efesios 1. Él quiere darnos claridad y Él quiere darnos visión para los propósitos y planes que tiene para nosotros. Amén. Una segunda clave para una vida de avance pionero, y les va a encantar esto, es honrar la autoridad de Dios. No solo la autoridad directa de Dios de
Él hacia ti a través de su palabra y por su espíritu, sino la autoridad que Dios delega a otras personas. Seamos honestos, vivimos en una sociedad donde uno de los grandes principados demoníacos de nuestra época es la anarquía. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y nadie puede decirles lo contrario. He conocido a hombres y mujeres con dones en iglesias de todo el mundo. Quizás tengan dones para el ministerio profético, la evangelización o la adoración, pero algunos de ellos llevan años dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. Casi siempre se puede rastrear el origen de esto hasta un pastor o líder cuya autoridad se niegan a honrar. Todos necesitamos a alguien que de vez en cuando nos llame la atención y nos diga, te quiero, pero tu matrimonio necesita mejorar. Por aquel entonces, allá por 1988, llevábamos ya unos 7 u 8 años con nuestro ministerio internacional. Un pastor y su esposa, con quienes colaboraba mucho en su iglesia de Suecia, vinieron a California. Nosotros vivíamos en San Diego en aquella época y se quedaron en nuestra casa con nosotros. Un día, ese pastor y yo estábamos sentados charlando en mi pequeño estudio, una pequeña oficina, y me dijo, Mark, ¿me das permiso para decirte algo que quizá no quieras oír? Le dije, claro. Me dijo, no sabía cómo decirte esto, pero estoy mirando tu estantería y veo un ejemplar del libro de Tolstoy, Guerra y Paz. Mark, las iglesias cristianas a las que sueles ir en Suecia, Inglaterra y también en Noruega te aman profundamente a ti y a tu gran ministerio. Pero a veces eres quizás demasiado duro en lo que dices. Le dices a la gente. Y es como si la paz de Dios emanara de tu ministerio, pero a veces también resulta hiriente para la gente. Y añadió, soy tu amigo, te quiero. Me encanta tu ministerio, pero quiero animarte a que busques en Dios la gracia para ser un poco más amable y gentil en tu forma de hablar a la gente. Me lo tomé muy en serio. Y no sucedió de la noche a la mañana, pero oré por ello, y a lo largo de varios años aprendí a ser más amable en la forma en que me dirijo a la gente. Verán, no ha existido desde hace años, pero ¿cuántos de ustedes que tienen más de 40 años recuerdan la revista Mad? Bien, ¿recuerdan la sección llamada Respuestas ingeniosas a preguntas tontas? Me encantaba, me encantaba. Me encantaba cuando la gente decía algo tonto y respondían, ¿de qué planeta acabas de caer? Pero aprendí a hablar con la gente, tal y como me gustaría que me hablaran a mí, hablar a la gente con la gracia de Dios. Y mencioné a Jackie Robinson. Ahora, la historia que les voy a compartir, no sé si es literalmente cierto o no, pero en cualquier caso es un gran ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto la película 42 sobre Jackie Robinson? Es una gran película. Jackie Robinson era un atleta fenomenal. Era una estrella en las ligas afroamericanas y también había luchado en la Segunda Guerra Mundial en el ejército. Era un héroe, un hombre de verdad. Pero Branch Rickey, el dueño de los Brooklyn Dodgers, vio el futuro. Decidió que quería contratar a Jackie Robinson. Así que trajo a Jackie Robinson en avión desde Los Ángeles, donde vivía, hasta Brooklyn, donde estaban los Dodgers en aquella época. Jackie Robinson le preguntó, ¿por qué me has traído aquí? Y él respondió, quiero que juegues para los Dodgers. Nunca antes había ocurrido que un hombre afroamericano jugara en las ligas nacionales. Debería haber ocurrido desde el principio, pero no fue así. Él dijo, ¿quieres que juegue para los Dodgers? Él respondió, sí, quiero que juegues para los Dodgers. He visto lo bueno que eres. Te necesitamos. Y Robinson dijo, de acuerdo. Pero entonces Branch Rickey dijo, solo hay una cosa que debes entender antes de firmar.
Tienes que saber que cuando salgas al campo por primera vez, y probablemente durante varios años, la gente te va a insultar, la gente te va a gritar, la gente va a burlarse de ti, puede que recibas amenazas. Y dijo, no debes defenderte. Y Jackie Robinson lo miró y dijo, ¿quieres que un cobarde juegue al béisbol para ti? Y él respondió, no, quiero a alguien que sea lo suficientemente hombre como para saber que no necesita devolver con golpes, porque si te defiendes, darás la razón a todos los críticos racistas que dicen que no eres capaz de jugar en las ligas nacionales, que no eres capaz de soportar la presión. Así que Jackie Robinson le hizo caso. Jackie Robinson, sobre todo durante los 2 primeros años, recibió muchísimas amenazas de muerte. Había montones de amenazas de muerte contra él. El FBI se involucró en el asunto, pero él fue pionero en algo. Hoy, cuando miramos la Liga Mayor de Béisbol, la NBA, la NFL, vemos que él fue pionero en algo, pero tuvo que aprender porque era un luchador nato, era un hombre de verdad. No era alguien que por naturaleza dejara pasar un insulto, pero tuvo que aprender una forma diferente de hacer las cosas. A veces necesitamos que alguien, a pesar de lo que queramos oír, nos diga cómo están las cosas. A veces, aunque la forma en que lo digan no sea la que queremos oír, hay algo de verdad en la crítica. Y a veces necesitamos orar al respecto y decir, Señor, ¿estás tratando de decirme algo? Tercero, creer en Dios a pesar de la situación exterior. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Saben algo? El cuerpo de Cristo es un grupo interesante de personas. El apóstol Pablo dijo, antes de venir a Cristo, no muchos de vosotros teníais éxito, no muchos de vosotros erais poderosos, no muchos de vosotros erais populares. Es agradable escuchar el testimonio de alguien que ha tenido una vida estupenda, sin adicciones ni problemas, con familias sanas. Vienen a Cristo y es estupendo, pero la mayoría llegamos con adicciones, familias rotas o crisis, o aquel problema. Ese es el corazón de Dios, porque Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Pero la razón por la que no podemos permitir que nuestras decepciones pasadas nos roben nuestra visión del futuro es porque caemos en ciertas mentalidades. No tú, sino la persona que tienes al lado. Caemos en ciertas mentalidades y pensamos, como ha sido, así será. Siempre seré un fracaso en esta área. Nunca voy a tener éxito. Nunca voy a lograr un gran avance. Pero os digo, como dijo Pablo, si Dios está a vuestro favor, ¿quién puede estar en vuestra contra? Todo es posible para los que creen. No debemos permitir que nuestras decepciones pasadas, y no debemos permitir que nuestros fracasos pasados nos roben la visión del futuro. Verán, una de las grandes cosas de Dios es que es un padre. Y un padre sano es un maestro muy paciente. Él trabajará con ese niño. La madre trabajará con ese niño para que aprenda a caminar, a correr, a montar en bicicleta. El apóstol Pablo dijo, tenéis muchos maestros, pero pocos padres. ¿Sabes cuál es la diferencia esencial entre un maestro y un padre? Un maestro te corregirá cuando te equivoques. Un padre quiere trabajar contigo para que te vaya mejor en la vida de lo que a él le ha ido. Dios Padre te ama tanto que ya lo ha demostrado. Te ha dado lo mejor que tiene, a Jesús. A veces cuando hemos luchado y luchado, hemos sufrido fracaso tras fracaso, tras decepciones en un área determinada, nos rendimos demasiado pronto, pero Dios es fiel, Él es fiel. Ya sea que tus decepciones sean culpa tuya o por lo que alguien te haya hecho, quizá una madre o un padre abusivo o un excónyuge, sea lo que sea, debemos creer en Dios a pesar de la situación exterior, igual que Chuck Yeager creyó en la teoría de la relatividad de Einstein.
más que en el hecho de que su avión temblaba tan violentamente. En cuarto lugar, debemos confiar en que la gracia de Dios es más que suficiente. No es por la fuerza, no es por tu poder, no es por tus habilidades, no es por tu elocuencia, no es por tu sofisticación, ni siquiera es por tu carisma. Es por la gracia de Dios que llegan los avances. A medida que caminamos con Dios, empezamos a aprender que todo es posible para quienes creen. El apóstol Pablo sufrió muchísima persecución. Le golpearon muchas veces, le apedrearon un par de veces, sufrió conmociones cerebrales, le azotaron varias veces. Hacia el final de su vida, dicen que tenía las piernas arqueadas porque su sistema óseo estaba tan desequilibrado por las palizas y la tortura que había recibido que ya no podía caminar correctamente. Pablo dice en Primera de Corintios 11 y 12 que oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de su vida. Algunos teólogos piensan que pudo haber sido un problema de salud, pero yo creo que fue la persecución continua por la que pasó. Pero finalmente, cuando oró por tercera vez, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tengas un punto vulnerable, en lugar de quejarte y lamentarte continuamente por esa debilidad, date cuenta de que te da el impulso para acercarte a la gracia de Dios. Uno de los nombres de Dios que me encanta en el Antiguo Testamento, una revelación que tuvo Abraham, es el Shaddai. Eso significa Dios Todopoderoso. Pero una definición práctica del Shaddai es el Dios que hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Mañana por la noche nos centraremos en la sanidad y en los milagros, orando por los enfermos y para que seamos ungidos. Justo el domingo pasado estuve en una iglesia en Los Ángeles. Alguien trajo a su madre. El testimonio que he oído hasta ahora es que ella ni siquiera era cristiana. Apenas había podido caminar con gran dificultad durante años. Oraron por ella. Estaba literalmente corriendo en la reunión. ¿Cómo suceden cosas como esas? El año pasado, personas aquí con problemas en las piernas estaban corriendo por la sala después de orar por ellas. Tenemos un gran testimonio de una señora, tal vez esté aquí, que Dios sanó el año pasado. Fue sanada de fibromialgia y diverticulitis. ¿Está aquí? Ahí estás. ¿Cómo te llamas, querida? Patricia. Justo estaba mirando el testimonio que enviaste a nuestra página web. El mes pasado, cuando estuve aquí, me acordé de ti. Habías tenido diverticulitis durante años y fibromialgia durante años, aunque quizá no tanto tiempo. Pero el Señor te liberó por completo de eso, hasta el punto de que creo que tu médico dijo algo así como, no creo que hayas tenido esto nunca. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre una sanidad o un milagro como ese? Me encantaría poder decir que es por mi gran piedad. No, fue puramente la gracia de Dios. Dios quiere bendecirte en ciertas áreas de tu vida para que puedas hacer cosas que ahora mismo te parecen totalmente imposibles. Así que Pablo continuó diciendo, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso no tiene ningún sentido según la sabiduría humana. Según la sabiduría humana nos gloriamos de nuestros logros, de nuestras conquistas, de las grandes cosas que hemos hecho, pero Pablo dice, no, si voy a gloriarme, me gloriaré sobre mis debilidades, porque ellas me impulsan a buscar la gracia de Dios. La última clave para una vida pionera y de avance es la fidelidad. La mencioné cuando compartí en una de mis visitas sobre las 6 claves para la aceleración. Pero vivimos en una época en la que todos se dan por vencidos, con todos, unos con otros, con nuestros trabajos, con nuestros matrimonios. Nos damos por vencidos demasiado rápido. Y a veces tenemos que librar la buena batalla, aunque haya desafíos y decepciones. Tenemos que ser personas que vayan hasta el final.
Cuando miras a algunos de los héroes de la Biblia, como José, Moisés y David, pasaron por mucha resistencia antes de que llegaran los avances. Y piensas, bueno, si Dios quiere bendecirme con este avance, ¿por qué tengo que pasar por toda esta decepción y resistencia? Es porque en ese proceso Dios te está enseñando a confiar en Él. Te está enseñando a ser como Cristo en tu forma de responder a las situaciones, en lugar de entregarte a la ira, la amargura y la decepción. Tenemos que ser personas que van hasta el final. Así que debemos aprender que la gracia de Dios es más que suficiente, pero también debemos aprender a ser fieles justo donde estamos. Porque la Biblia dice una y otra vez, si somos fieles en lo poco, se nos dará más. Como dijo Jesús en la parábola de los mayordomos y los talentos, entra en el gozo de tu Señor. Cuando llega el avance, cuando llega el avance, de repente es explosivo. Permíteme mencionar 3 trampas que pueden robarte el avance pionero. Una es permitir que lo bueno de ayer te robe lo grandioso de mañana. Acampar en el éxito de ayer. No recuerdo si fue a finales de los 70, quizá a principios de los 80, pero una de las empresas relojeras suizas ideó los relojes de cristal de cuarzo que se dan cuerda solos. Lo presentaron ante su junta directiva en la reunión anual y dijeron, esto es lo que hemos ideado. Vamos a vender 1.000 millones de estos relojes. Y la junta directiva lo miró y dijo, buen trabajo, chicos, muy innovador, pero no, estos nunca se venderán. Tenéis que tener un reloj que se dé cuerda. Cualquier otra cosa no se va a vender. En aquella época, el 85% de todos los relojes del mundo se fabricaban en Suiza. Bueno, en una convención anual de relojeros celebrada más tarde ese año, expusieron su innovación. Ni siquiera se molestaron en patentarlo, lo pusieron en exhibición. 2 empresas, A&M Instruments y Seiko, lo vieron y dijeron, bingo. Tal vez no dijeron bingo, pero este es el futuro. Y empezaron a invertir masivamente en relojes que no hay que dar cuerda. Bueno, adivinen qué. Hoy en día, solo el 15% de los relojes fabricados en el mundo se fabrican en Suiza. Tenían el futuro en sus manos, pero no supieron reconocerlo. Esto es lo que ocurre cuando nos quedamos estancados en el avance de ayer. Creo que una de las cosas más tristes que he visto es en algunas iglesias donde los pastores y líderes de entre 20 y 30 años solían ser auténticos pioneros, haciendo todo lo que sentían que el Señor les guiaba a hacer para ver un avance. Pero entonces llega el éxito. Quizá consiguen una iglesia de cierto tamaño o reputación o lo que sea, y dejan de buscar a Dios, dejan de tener hambre de Dios. Esa iglesia siempre tendrá una unción en esas cosas pasadas, pero se convierte en algo así como un museo del pasado. Mientras que Dios dice, quiero que vayáis de fuerza en fuerza, de gloria en gloria. No nos atrevamos a ser un pueblo que se queda estancado en el avance de ayer. Dios quiere que seas un pionero, que seas un estudiante de la vida de Dios y que desarrolles a veces talentos desconocidos dentro de ti todos los días de tu vida. Una segunda trampa que puede robarte de tener una vida de avances pioneros es el compararte con otras personas. En la parábola de los mayordomos y los talentos, en Mateo 25, a uno de los mayordomos, el amo le dio 5 talentos, que era una medida de dinero. A otro le dio 2, a otro le dio 1, y luego se fue a un largo viaje. Cuando regresó del viaje, pidió cuentas a los mayordomos. ¿Qué habían hecho con lo que les había confiado? Esta es una imagen del Padre juzgando a los santos en el cielo. Él va a decir, ¿qué has hecho con las oportunidades y las habilidades que te di? Vaya, se hizo un gran silencio aquí.
al que le había dado 5 talentos, los duplicó. Y el Señor dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, aquí tienes más responsabilidad. Además le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Al que le había dado 2 talentos, le dijo, ¿qué has hecho con lo que te confié? Él respondió, he ganado 2 más, lo he duplicado. Él dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, aquí tienes más. Entra en el gozo de tu Señor. Al predicar esto, se suele enfocar en quien temía perder su único talento y lo escondió. El amo lo tildó de malvado y perezoso. Malvado. No quiero centrarme en eso. En lo que quiero centrarme es en aquel a quien se le habían dado 2 talentos. Su recompensa fue la misma que la de aquel a quien se le habían dado 5 talentos. Imagina que es el juicio de los santos y estás en una larga fila esperando tu turno para presentarte ante el Padre. Digamos que has llevado a unas 25 personas a Cristo a lo largo de tu vida. Te sientes bastante bien por ello. Entonces te das cuenta de que Billy Graham está delante de ti. De repente tus 25 comparados con sus 25 millones no parecen tan impresionantes. Pero sabes algo, Dios no te creó como creó a Billy Graham. No te ha dado las mismas oportunidades ni la misma unción. Pero si eres fiel con lo que Dios te da, la recompensa será la misma. Es muy tentador cuando miramos a nuestro alrededor en la vida, quizás en tu área de trabajo, tu carrera, tu ministerio, tus talentos artísticos, sean cuales sean. Es muy fácil compararse con los demás. Ay, si tan solo tuviera sus oportunidades, si tan solo tuviera su personalidad, si tan solo tuviera su capacidad, su unción, o lo que sea. No, Dios sabía lo que hacía cuando te creó. Te creó de manera maravillosa y admirable, no solo para dar fruto, sino para ser rico en su gozo y su amor. Así que no necesitamos pasar por la vida comparándonos constantemente con los demás. La tercera cosa que quiero decir, y esto está relacionado con esa quinta clave de permanecer fieles, es que la tentación que atrapa a tantos en la anarquía es la gratificación instantánea. La gratificación instantánea. A veces estamos llamados a pagar el precio de recorrer el camino, creyendo en Dios, aunque pueda haber frustraciones en el camino, creyendo en la palabra de Dios, porque cuando llega el avance, ¿todo ha valido la pena? Todo ha valido la pena. Si no vas a ser pionero por ti mismo, ¿qué tal ser pionero para otras personas? Desde la década de 1910 hasta la de 1940, los mejores corredores del mundo y atletas de pista y los mejores entrenadores de atletismo del mundo trabajaron y trabajaron y trabajaron para romper la barrera de los 4 minutos en la milla. Nadie fue capaz de hacerlo. De hecho, algunos entrenadores empezaron a preguntarse, quizá no sea posible. Quizá el cuerpo humano no pueda soportar la presión del aire y todo lo necesario para bajar de los 4 minutos en la milla. Y entonces, en 1954, Roger Bannister, cerca de Oxford, Inglaterra, lo consiguió. Y creo que lo hizo en 3 minutos 59 segundos y unas décimas. Todo el mundo del atletismo se puso de cabeza. Pero lo realmente asombroso no es que batiera el récord, sino que su récord solo duró 47 días. ¿Cómo es eso? Si durante décadas los mejores atletas y entrenadores trabajan, trabajan y trabajan y no consiguen bajar de los 4 minutos en la milla, pero entonces alguien lo consigue en 47 días, otra persona lo logra más rápido. Y es porque Roger Bannister fue pionero en algo. Cuando tienes un testimonio de un gran avance, cuando tienes un testimonio de una bendición en relación con tu fidelidad o de ascensos que llegan gracias a tu duro trabajo, eso inspira a la gente.
desata la fe. Me encanta lo que dice en Apocalipsis, que vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Creo que necesitamos iglesias que estén impulsadas por el testimonio. Creo que necesitamos videos de sanidades y milagros. Y no es solo para celebrar la bondad de Dios, sino que infunde fe, imparte fe. Hace varios años estuve hablando en una iglesia en Edmonton, Canadá, e hicimos la conferencia el viernes por la noche, el sábado por la tarde, el sábado por la noche y el domingo por la mañana. El viernes por la noche, el Señor me dio una palabra de que quería sanar a las personas con problemas en los pies y ocurrió un milagro absoluto. Este hombre volvió a la reunión el sábado por la noche y dijo, nací con los pies planos toda mi vida. Desde que era niño, correr me resultaba doloroso. Y también dijo, y si caminaba más de media hora, me dolían mucho las rodillas. Simplemente nací con esta limitación que tenía, pero me acerqué cuando hiciste el llamado anoche para los que tenían problemas en los pies. Dios hizo un milagro, pude sentir algo en mis pies, y esta mañana tenía arcos. Dijo, de hecho mi mujer me ha medido. Me veo más alto. Y él dijo, esta tarde fui a caminar por 3 horas. Mis rodillas están estupendas. Así que dio ese testimonio el sábado por la noche. El domingo por la mañana, después del tiempo de adoración, cuando estaba a punto de dar el mensaje, lo llamé para que compartiera su testimonio nuevamente, porque eso es un milagro creativo. No fue una sanidad, fue un milagro creativo. El poder creativo de Dios tocó sus pies, así que subió y dio su testimonio. Y me gusta que la gente dé sus testimonios, porque eso imparte fe. Así que dio su testimonio. Le dije, quiero que te quedes aquí arriba. Y pregunté, ¿quién de aquí tiene problemas en los arcos? Y 3 o 4 personas levantaron la mano. Una de las personas que levantó la mano era una chica de unos 19 o 20 años que estaba al fondo de la sala. Levantó la mano. Dije, de acuerdo, hice que este chico, cuyos arcos se habían sanado, orara por los arcos. Jesús dijo, de gracia recibisteis, de gracia dad, ¿verdad? Luego añadí también una bendición para los pies. Esta joven empezó a gritar, ¡tengo arcos! He tenido la misma afección que él toda mi vida. He tenido pies planos sin arcos. Mirad, tengo arcos. Se acercó y dio su testimonio. Es un testimonio genial de sanidad, pero lo realmente curioso es que dijo, ni siquiera quería estar en esta iglesia. Iba a ir a mi iglesia, y en mi iglesia no creemos en la imposición de manos sobre los enfermos. No creemos que Dios realmente haga corduras y milagros hoy en día, pero mis amigos me dijeron que tenía que venir a la iglesia con ellos, así que vine a la iglesia y Dios me dio nuevos pies o nuevos arcos. Nuestros testimonios son avances, imparten fe. Por eso, al principio de la reunión dije que habitualmente ser pionero es ir a un lugar salvaje, peligroso e habitable, y hacerlo habitable para otras personas. Pero ser pionero cristiano es hacer algo que nunca ha hecho y que se convierte en una bendición para otras personas. Así que, ¿siguen ahí? ¿Tienen tiempo para 3 minutos más antes de que oremos? Algunos de ustedes no están seguros. Realmente no quiero entrar en modo sermón, pero quiero hablar un poco sobre este arte perdido de la fidelidad en situaciones difíciles, de llegar hasta el final. En 2 de Samuel 18 hay una historia que me encanta. Lo que precede a esto es que David había sido rey durante muchos, muchos años y tenía un reino glorioso. Pero su hijo Absalón se rebeló contra David y se robó el corazón de muchos de los hombres de David y de su ejército. Así que Joab, el comandante en jefe de David, con las tropas que aún le eran leales, sacó a David de la ciudad y se disponían a librar una gran batalla, como solían ser aquellas batallas históricas en los campos de batalla. Pero primero se llevaron a David y lo pusieron en una fortaleza en la montaña, para que, si perdían la batalla,
David no fuera asesinado. Si la memoria no me falla en este momento, me parece que este pasaje bíblico está escrito originalmente en el segundo libro de Samuel, específicamente dentro del capítulo número 18 de dicho texto sagrado. Pero cuando Joab ganó la batalla, un hombre llamado Ahimaas, que era un corredor dotado. Ahora, déjenme hablarles de los corredores de aquellos tiempos. Obviamente no tenían internet ni teléfonos móviles. Cuando había noticias importantes, las traían los corredores. Esos corredores podían correr fácilmente un maratón, podían correr 80 kilómetros y eran los portadores oficiales de noticias. Y este hombre, Ahimaas, era muy dotado e hijo de Sadoc, y dijo, déjame correr y llevar la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de la mano de sus enemigos. Y Joab le dijo, tú no eres el hombre para llevar noticias hoy. Podrás llevar noticias otro día, pero hoy no llevarás ninguna noticia. Escucha lo que dijo Joab. Nunca dijo, no serás corredor, sino que dijo, pero hoy no. A veces, por muy difícil que sea, Dios nos está preparando para algo para caminar en la visión y queremos dar el paso ahora mismo, pero hay alguien que nos ama lo suficiente como para decir, todavía no. Aún no estás preparado para esto. Joab no dijo que nunca correrías, sino simplemente, todavía no. Así que Joab le dijo en el versículo 21 al etíope, ve a decirle al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, le dijo de nuevo a Joab, sea como fuere, yo correré ahora detrás del etíope. Y Joab dijo, ¿por qué correrás, hijo mío, ya que no tendrás recompensa por ir? Pero él dijo, pase lo que pase, correré. Así que él dijo, de acuerdo, entonces adelante, corre. Esto es lo que a veces resulta difícil para un líder, un jefe, un empleador, un consejero. Y a veces como pastor, esta es una situación muy difícil. Ves el llamado, la unción y los dones, pero a veces no ves el carácter. ¿Qué hemos estado viendo en las noticias cristianas durante los últimos 4 años? Ministerio tras ministerio tras ministerio con una unción maravillosa, pero carentes de un carácter semejante al de Cristo, solo para que los edificios del ministerio se derrumben. ¿Siguen vivos? Así que él dijo, bueno, pase lo que pase, voy a correr. Él dijo, no, bueno, corre. Ahimaas era un corredor tan dotado que alcanzó y adelantó al corredor oficial. Llegó primero a David y le dijo, Alteza, el día está ganado para usted. El reino le ha sido devuelto. Absalón y su ejército han sido derrotados. El problema es que eso era solo la mitad de la noticia. Aunque su hijo Absalón se había rebelado contra David, David seguía queriéndole. David dijo, ¿qué ha sido del joven Absalón? Ahimaas respondió, no lo sé. Y él dijo, quédate aquí. Así que se quedó a un lado, y entonces llegó por fin el mensajero oficial. Dijo, Alteza, el reino ha sido restaurado, Joab ha ganado la batalla, el ejército de Absalón ha sido derrotado. David preguntó, ¿cómo le ha ido al joven Absalón, mi hijo? Él respondió, Su Alteza ha muerto. La moraleja de esto es que aunque Ahimaas era tan talentoso, no recibió ninguna recompensa. El momento oportuno lo es todo. Para muchos de ustedes, 2026 va a ser un año de grandes avances. Quiero animarlos. Algunos de ustedes se den cuenta o no, Dios los ha estado preparando durante años para dar un paso hacia algunos avances en los que quizás habías perdido la esperanza, pensabas que nunca iban a suceder, pero van a suceder. Pero quiero decirles que cuando se abran las puertas, asegúrense de que sea el tiempo de Dios. Asegúrense de que sea el tiempo de Dios. Amén.